ha vivido en Valencia este pasado jueves, deja graves secuelas físicas, pero también psicológicas. Aquellos que no han perdido su vida se encuentran ahora sin casa, sin sus recuerdos de toda una vida. Para analizar el proceso psicológico por el que pasan quienes sufren eventos traumáticos de este tipo, nos acompaña la psicóloga Beatriz Remacha. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Olga. Beatriz, ¿cuál es la primera reacción de quienes sobreviven a este tipo de tragedias? Bueno, pues en Estímulos somos expertos en la salud mental en el trabajo y nuestros profesionales, bueno, pues acompañan, ¿no?, en numerosas ocasiones a personas que han sufrido situaciones similares como la de la Valencia, y somos conscientes de que pues cada persona puede reaccionar de una manera diferente, ¿no?, en función de características personales, pero también de cómo hemos vivido el evento, ¿no? No es lo mismo aquellos que lo presenciaron en primera persona, que han perdido un familiar, su vivienda, etcétera, que aquellos que lo hemos vivido de una manera más periférica, ¿no? Pero en general es verdad que en estos primeros momentos sí que habitualmente pueden aparecer un estado de shock, ansiedad, incertidumbre, miedo e incluso culpabilidad, ¿no? Además, en los días posteriores es posible que aparezcan pues sentimientos más, estamos más irascibles, estamos más irritables, ¿no? Y también pueden tener pues flashbacks o pesadillas recurrentes. Y una vez ya uno empieza a asumir lo que ha ocurrido, que vecinos suyos han perdido la vida, que todas sus cosas se han reducido a cenizas, ¿cuál es el proceso emocional? ¿Qué efectos tiene perder tu casa allí donde te sientes seguro? Cuando una persona experimenta la pérdida de un ser querido o de bienes materiales tan importantes como el hogar, ¿no?, nuestras pertenencias, debido a un desastre como por ejemplo un incendio, se pueden desencadenar una serie de respuestas emocionales complejas y desafiantes que, como decíamos, bueno, pues pueden ir desde un estado de shock y negación hasta sintomatología de ansiedad, ¿no? Pero además, en situaciones en las que hemos perdido nuestro hogar y todo lo que ello conlleva, pueden aparecer sentimientos de desplazamiento, ¿no? Es decir, la persona se siente desplazada, siente que no pertenece a ningún lugar, y la sensación de identidad y de arraigo puede desvanecerse, ¿no?, dando pie a una sensación de desarraigo y desconexión. También es verdad que puede haber estrés significativo por la incertidumbre financiera, incertidumbre sobre el futuro, etc. ¿Podríamos hablar, Beatriz, de que podrían sufrir estrés postraumático? En situaciones anómalas como la ocurrida e inesperadas, que son potencialmente traumáticas, efectivamente, si no se trabaja de manera adecuada con profesionales de la psicología expertos en estrés postraumático, sí que algunas personas pueden llevar a sufrir estrés postraumático, ¿no? Incluso en nuestro servicio de atención psicológica 24 horas hemos detectado que no solamente las personas que sufrieron directamente esa situación o vivieron ese evento, sino que sus familiares y allegados también pueden requerir de una atención psicológica especializada para evitar, ¿no?, ese tipo de consecuencias. Beatriz, hay también, por ejemplo, como decía antes, que cada uno lo vive de una manera distinta, pues que a pesar de haberlo perdido todo, valoran más ahora otras cosas, como por ejemplo haber sobrevivido. ¿Pasa lo material, en este caso, a un segundo plano? Sí, nosotros nos encontramos que algunas personas, ¿no?, que han perdido pérdidas significativas, como puede ser, hemos dicho, la vivienda habitual y todo lo que ello conlleva, reevalúan sus prioridades y valoran, ¿no?, aspectos más intangibles, como puede ser la supervivencia, la salud, las relaciones interpersonales, el bienestar emocional. Es decir, ante estas experiencias extremas pueden llevarnos a un cambio de perspectiva, ¿no?, donde se aprecia más los momentos felices, las relaciones interpersonales y la capacidad también de superar este tipo de adversidades. Aunque es verdad que hay que tener en cuenta que cada persona somos muy diferentes y que también la importancia de lo material puede seguir siendo significativa, especialmente si esos bienes representan pues una seguridad, ¿no?, económica o un valor emocional particular. Claro. Beatriz, ¿y qué se puede hacer para ayudar a las víctimas después de una tragedia como esta?
Bueno, desde el plano emocional es verdad que es fundamental, ¿no? Ofrecer a estas personas recursos de asistencia psicológica especializados, como veíamos antes, ¿no? Sobre todo con psicólogos especializados en estrés postraumático que puedan acompañarles, ¿no? Y trabajar tanto en el corto plazo como a largo plazo, ¿no? También es verdad que en nuestra experiencia, en situaciones similares, incluso las empresas, ¿no? de personas que han sido afectadas en situaciones similares, nos demandan un servicio de gestión de crisis en el que acompañar tanto a esas personas a nivel individual, ¿no? y a sus familiares más directos, como también al resto de la plantilla, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues podemos vernos afectados por situaciones que han vivido compañeros, conocidos, etcétera, ¿no? Y es necesario brindar también ese apoyo emocional, un espacio en el que poder hablar de lo ocurrido, poder conocer también qué es lo esperado, ¿no? en las próximas semanas, días, e incluso también saber cómo abordar este tema, ¿no? con esa persona que ha sido directamente afectada. Por lo tanto, ahí es verdad que esa ayuda especializada es la clave para ayudar tanto a las personas afectadas directamente como a todo su entorno. Ustedes además ofrecen apoyo a bomberos, a policías, a aquellos que se enfrentan a estas tragedias. Hemos visto cómo en este incendio muchos bomberos han tenido o han solicitado ayuda psicológica. ¿En qué se diferencian las consecuencias emocionales que ellos llegan a sufrir, Beatriz? Sí, a ver, nosotros en Estímulos contamos con un servicio, como decía antes, de gestión de crisis enfocado a empresas y a sus trabajadores de todos los sectores, pero es verdad que también contamos con psicólogos especializados y con larga trayectoria en el acompañamiento de profesionales del ámbito de la emergencia, ¿no? Porque es verdad que aunque bueno, pueden compartir ciertas similitudes en el plano emocional con las víctimas o con las personas directamente afectadas, también hay diferencias significativas, ¿no? Como por ejemplo esa exposición directa al trauma y a la tragedia mientras están trabajando, ¿no? Ellos no pueden dejarlo. Que puede tener un impacto profundo en su bienestar emocional, ¿no? También es verdad que estos colectivos experimentan una fuerte presión y responsabilidad para proteger y salvar el mayor número de vidas, ¿no? Entonces, esta presión puede generar estrés agudo y emociones intensas, sobre todo cuando están siendo conscientes de que no pueden ayudar a todo el mundo que les gustaría, ¿no? Además, el personal de emergencia puede tener un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático, simplemente por el número de veces que están expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, los servicios de emergencia, como decíamos, aunque comparten algunas similitudes con aquellas personas que lo han vivido en primera persona, también enfrentan desafíos únicos que es necesario trabajar, ¿no? Y por ello también nosotros siempre recomendamos que este tipo de colectivos cuenten con una atención psicológica 24 horas al día, con especialistas, ¿no? en estrés postraumático para poder acompañarles en ese bienestar emocional y puedan hacer frente de una manera eficaz a su trabajo. Pues Beatriz de Remacha, psicóloga, gracias por ayudarnos a entender la situación por la que están pasando quienes han perdido todo y cómo les puede ayudar de forma psicológica. Gracias. Gracias a vosotros.